Buenos días, de parte de los directores del Grupo 4 de Construcción e Inmobiliario de la Cámara de Comercio de Panamá, les damos la bienvenida a esta actividad, en la cual discutiremos los retos financieros y oportunidades en proyectos de asociaciones público-privadas a cargo de Marsh Simusa. Hoy nos acompañan Marcos Mello, quien se unió a Marsh en abril de 2019 como líder de asesoría especializada para América Latina y Caribe, para apoyar en el desarrollo y mitigación de riesgos. Con más de 25 años de experiencia, Marcos trabajó casi 10 años como gerente de riesgos y seguros en el sector de energía e infraestructuras y durante más de 10 años liderando la colocación y consultoría de riesgos como broker. También contamos con la participación de Daniel Torres Zambrano, quien es el líder nacional de infraestructura y construcción de Lima Marsh en Bogotá. Bajo su responsabilidad se encuentra liderar un equipo comercial y de servicio al cliente, que coordina estrategias de colocación de programas de seguros y reaseguro, manejo de reclamos y servicios de gestión de riesgos de los sectores de construcción vertical e infraestructura. Agradecemos a ambos por su presencia en el día de hoy. Sin más, les damos la palabra a Adriana Martínez de Santana, vicepresidenta adjunta de Marsh Simusa Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradeciendo de antemano a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá por esta invitación, en donde compartiremos nuestra experiencia como Marsh en la gestión de riesgos y seguros de la mano de nuestros especialistas Marcos y Daniel. Marsh ofrece unos servicios a más de 2.500 clientes del sector de la ingeniería y la construcción en todo el mundo. La gestión de riesgo es especialmente importante en esta industria, ya que las incidencias y retrasos pueden poner en peligro la viabilidad de un proyecto. Muchas gracias a todos, espero disfruten este webinar y estamos siempre desde Marsh a sus órdenes. Gracias, Adriana. Gracias, Luciana. Eu vou compartilhar minha diapositiva acá, apresentação. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a todos os aqui presentes e a Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura de Panamá por la oportunidade de compartilhar pouco sobre a importância de implementar modelo de gestão de riscos e projetos em APP. En los últimos años, las APP han ido creciendo y ganando alcance como medio de desarrollo de infraestructura y mejora de acceso a los servicios básicos. Siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Europa, principalmente Reino Unido y Portugal, que son un referente en la modalidad de contratación. En especial para Latinoamérica, las restricciones presupuestarias y los gobiernos y la creciente necesidad de inversión en infraestructura pública, energía, logística, salud, saneamiento, las APPs representan una herramienta importante para ayudar a los gobiernos a implementar sus programas de inversión en infraestructura, beneficiándose así de la inversión privada. Eu sou Marcos Mello, líder da prática de consultoria de riscos de infraestrutura de Marsh e tenho mais de 25 anos de experiência profissional em seguros e gestão de riscos. É placer estar hoje aqui com vocês, aunque virtualmente, e vou falar hoje acerca da gestão de riscos em projetos de associação público-privadas. Déjame compartilhar a pantalla seguinte. Comparto aqui, nesta diapositiva, algunas de las principales preguntas que hacen los inversionistas sobre proyectos en general, ¿sí? ¿Qué riesgos pueden hacer inviable mi proyecto o inversión? ¿Cómo puedo implementar la gobernanza de riesgos en proyecto? ¿Puede la gestión de riesgos atraer inversores y prestamistas? ¿Puede un enfoque de gestión de riesgo hacerme más competitivo? Eso es un punto muy importante de esas preguntas, ¿sí? E são perguntas que hacemos antes e durante um projeto. Em especial para APPs, isso é um tema mais relevante, dado os montos e prazos involucrados. Estamos falando acá de prazos de 30 anos. ¿Sí? Sabemos que o marco legal de las APPs em Panamá é recente. E uma das obrigações que marca a lei é realizar estudos detalhados de factibilidade econômico e financeira.
em conformidade com o artículo artículo 27 da Lei de 93 de setembro de 2019. Este estudo de factibilidade deve demonstrar com comparativos e demonstrar que as APPs que a APP é uma modalidade eficiente e é necessária para sua execução. Deve incluir análise social, indicadores de serviço, estudos de sustentabilidade e factibilidade, análise de los aspectos legais, análise ambiental, proposta de distribuição de riscos. Então, esse estudo bem detalhado nesta fase de preparação é primordial importância para o êxito da PPP, já que é a fase em que se define que tipo de desenho de APP é mais eficiente, os incentivos e as asignações de los riscos. Em la fase de desenho de uma APP, é a fase durante a qual se preparam os términos contratuais e a matriz de riscos. E quando se cria a base de contrato de APP valioso, assim como a transparência do processo, fundamental para atrair inversores privados ao projeto. Especificamente sobre a gestão de riscos, deve incluir uma proposta inicial de distribuição de los riscos de projeto, incluindo riscos ambientais e sociais, de construção, financeiros, comerciais e demais riscos em las distintas etapas de desenho, construção, operação e mantenimento do projeto. A elaboração da matriz de risco é fundamental, porque uma característica importante das APPs consiste em la adequada asignação de risco bajo el princípio de entregarlos a quien mejor lo pueda gestionar. Essa característica permite hacer un mejor uso de los recursos y generar maior valor para a sociedade. Asimismo, la gestión de riscos de las APPs debe formar parte de todo el ciclo de vida del proyecto, incluída la operación. Para maior eficiencia, debe contener estimaciones de contingencia y pérdidas, que devem ser estimadas e monitoreadas. Uma adequada estratégia de gestão de riscos juega um papel central em desenvolvimento exitoso de uma APP. Temos acá uma encuesta rápida, que les pido amablemente que responda. Não sei acá, Luciana, quem vai fazer isso, que responda com total honestidade. Dentro de seu melhor conhecimento, os dados são confidenciais, então podemos fazer esta encuesta acá. Então, a pergunta é como se gestiona os riscos em los projetos que leva a cabo em suas empresas. ¿Sí? Não existe uma política de gestão de riscos, existe uma política de gestão de risco em desenvolvimento, já existe uma política de gestão de riscos. A política foi desenvolvida, documentada, comunicada a toda a organização e conta com patrocínio de alta gestão. E outro ponto mais maduro, que está interiorizado e faz parte da cultura da companhia. ¿Sí? E a última resposta é se não aplica a minha área de especialização. Não sei como podemos fazer esta encuesta. Si desean pueden contestar en el chat. Perfeito. Se puede contestar en chat, por favor responde 1 a 6, ¿sí? Para ficar más fácil. Bueno, es importante acá señalar acá que la gestión de riesgo se aplica a cualquier área de especialización, ¿no? Entonces, esta última respuesta no se aplica porque debería se aplicar a toda área de especialización. ¿Sí? E como curiosidade, segundo uma encuesta de March, publicada no informe Reimagine 2018, 25% das empresas latino-americanas
tiene niveles de madurez avanzados en gestión de riesgos. Especialmente para infraestructura, este número se eleva a 40%. ¿Sí? Acerca de gestión de riesgos en proyectos, ¿sí? ¿Para qué sirve? Entonces, una APP puede verse como un gran proyecto de inversión a largo plazo. Por lo tanto, podemos aplicar la metodología de gestión de riesgos en proyectos. Recordando que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único y que generalmente se desarrolla bajo a mucha incertidumbre. Esta es la definición de proyecto establecida por el Project Management Institute, PMI, una de las organizaciones más reconocidas en lo referente a estándares de gestión de proyectos y autores de la guía Fundamentos de Dirección de Proyectos PMBOK. Déjame decir también que si quiere hacer preguntas, puede hacer por lo Q&A y contesto al final de esta sesión, ¿ok? Seguindo acá, que un proyecto sea temporal significa que tiene inicio y fin claramente definidos. El fin del proyecto puede darse por varias condiciones. Por ejemplo, logro del objetivo, imposibilidad de lograr el objetivo, desaparición de la necesidad que debería el proyecto, agotamiento de los fondos, entre otros. Resultado único significa que los proyectos son realizados para lograr objetivos produciendo integrables. En APPs estamos hablando de productos de infraestructura, por ejemplo, una carretera, y servicios, operación y mantenimiento. Los objetivos en un proyecto se logran produciendo integrables, manteniendo la calidad, plazo y costo deseable y también su valor funcional. Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad para realizar un servicio que sea única y verificable, necesaria para completar un proceso o fase del proyecto. Una APP en general tiene sus inicios y fines claramente definidos y sus objetivos asociados a mantener un servicio de calidad y eficiencia en beneficio del Estado y sus habitantes, ya que son proyectos de infraestructura para el suministro de servicios públicos en áreas estratégicas para el país: energía, transporte, logística, telecomunicaciones, desarrollo social, desarrollo urbano, entre otros. La culminación exitosa de un proyecto implica que las organizaciones se movilizan a un estado ideado futuro, logrando objetivos específicos. Y luego entramos en el concepto de riesgo, que es el efecto de la incertidumbre sobre los proyectos, sobre los objetivos del proyecto. Entonces, estamos hablando de tiempo, costo, alcance o calidad. Eso puede cambiar el valor o el beneficio del proyecto. Esse conceito de incertidumbre considera tanto os eventos de consequência negativa que podem afetar o projeto, como os eventos de la consequência positiva, que representam a oportunidade de resultado melhor ao esperado. Ou seja, risco é a combinação de las consequências e possibilidades ou probabilidades em que suceda, podendo ser esse positivo ou negativo. Esse conceito é fundamental para a quantificação e a estimação de los passivos e contingência de los riscos, porque se o gerente do projeto conhece a probabilidade de evento de risco, então pode determinar o valor esperado de esses riscos. Essa contingência financeira servirá para minimizar os efeitos inesperados com qualquer risco que se materialize. Como exemplo de ferramenta de quantificação, há estudo de Maestre e Mokovitz que apresentam uma metodologia geral para estimação do valor presente neto de la responsabilidade contingente, incluindo os fluxos anuais e a exposição máxima, e permite realizar pruebas de estresse para evaluar os efeitos de cambio em distintos parâmetros e as estimações, que incluso considera, además, a estimação de probabilidade e pérdida máxima. A taxa de descuento anual também é incluso neste
neste parámetro, e um parâmetro de ajuste que ajude a consolidar o valor presente e consolidar o valor final de la soma de todos os riscos. Então, a contingência de los valores de risco são importantes para minimizar os efeitos no deseados, pero acabam pesando em los preços de los projetos. O adequado ajuste deste balance dependerá do nível e da qualidade da informação disponível para a elaboração de matriz de riscos e principalmente da estratégia eficiente para enfrentar os riscos, cujos controles e instrumentos financeiros, tales como seguros e garantias, podem reduzir substancialmente o monto a provisionar. Por lo tanto, também é fundamental incluir modelos de mitigação de riscos ou controles no plano de gestão de riscos, ya que a não inclusão de tais características pode resultar em problemas futuros, litígios e aumento de custos em consequência desses riscos. Como conclusão aqui, vemos que este passo de mapear, calificar e quantificar os riscos é de fundamental importância para aumentar as possibilidades de êxito de projeto. Mas é muito importante monitorear esses riscos e atualizar com novos riscos em suas distintas etapas do projeto e principalmente de ser a melhor estratégia de tratamento de dichos riscos. Então, falando de los ciclos de vida do projeto, ¿no? Vemos acá nesta diapositiva, neste diagrama, que a atividade de mapeio, calificação e definição de estratégia de tratamento de riscos deve realizar-se lo antes possível, porque a capacidade de ajustar é maior desde o princípio e os custos de câmbio também são menores em las atividades iniciais. E os custos de câmbio e as correções de erro aumentam à medida que avança o projeto. Então, isso reforça a necessidade de iniciar trabalhos de gestão de riscos em atividades que aún se encontram em suas etapas iniciais. Isso inclui as decisões de tratamento e transferência de risco. Como parte importante do modelo de APP, são as metodologias de tratamento de esses riscos e na adequada asignação de riscos, bajo o princípio de entregá-los a quem melhor los pueda gestionar. Esta característica permite hacer un mejor uso de los recursos y generar mayor valor para la sociedad. Acerca de eso, el modelo de APP permite una transferencia significativa del riesgo del proyecto al socio privado. Por las consecuencias e impactos de los riesgos potenciales que asume bajo el contrato de APP caen dentro de la esfera de influencia del socio privado. Como consequência, é muito importante que o sócio privado compreenda, revise e alinhe sua própria estratégia de risco associada com o projeto, incluso para taxar adequadamente o projeto, considerando o custo de riscos. Em outras palavras, uma transferência exagerada de riscos ao ofertante privado pode dificultar o processo de APP, ou incluso reduzir a competitividade ou dificultar as ofertas. Assim, uma boa asignação de riscos é aquela que garantiza não só o menor custo do projeto, sendo também a que genera incentivos para um adequado alinhamento de los interesses das partes. Uma outra atividade importante da gestão de riscos é compreender o apetito e a tolerância a riscos das APPs ou do inversionista. Em outras palavras, qual é o nível de riscos que se pode absorver sem impactar a qualidade e a prestação de serviços, sem impactar os montos financeiros e sem impactar os objetivos esperados para a APP. Este é também um fator importante na hora de decidir o tratamento adequado de los riscos. A isso se soma a importância, mais uma vez, a importância de quantificação e ou estimação de los riscos para conhecer e monitorear aqueles que têm montos por encima do nível de apetite ou tolerância a riscos. Por lo que têm uma maior influência, porque eles têm uma maior influência e impacto no objetivo do projeto.
Entonces, por ejemplo, los riesgos de danos ambientales pueden estimarse con alto potencial de pérdida, tener un alto costo de contingencia. Y este monto está por encima del apetito de riesgo del proyecto. Isso aumentaria os custos e cambiaria o estudo de factibilidade. Sin embargo, transferir esses riscos através de uma póliza de seguro pode reduzir o potencial de perda e, em consequência, o valor contingente, melhorando o resultado do projeto. Sem mencionar que as consultorias especializadas em riscos e seguros podem agregar recomendações de prevenção de perdas, reduzindo aún más as probabilidades do evento e, em consequência, melhorando aún más os resultados financeiros do projeto. Então, quando vemos que seguros são custos, podemos ver acá eles como uma ferramenta de redução de custos, porque estamos reduzindo os riscos e o contingenciamento de riscos. Em especial para APPs, os principais riscos são associados a projeções de demanda, preço, tipo de câmbio, construção, geológico, arqueológico, incremento de custos, retrasos financeiros, garantia de dívida e outras melhoras crediticias. Eventos de terminação, distintas interpretações do contrato, vou falar acerca de contratos mais adelante, e força maior. Desastres naturais, eventos políticos. Então, para esses riscos, há soluções de transferência de riscos e não há. Então, é importante conhecer aqueles que têm monto maior que o apetite a riscos e tratar esses riscos de forma eficiente. Okay? E Daniel Torres vai falar pouquinho depois acerca de las estratégias de seguros, não? Eu vou falar agora acerca de gestão de riscos contratuais. ¿Sí? Atualmente, um dos problemas que enfrentam os países de Latinoamérica é a alta taxa de renegociações de contratos de APP. ¿Sí? Então, está vinculado em parte por la mala preparação de projetos e seus contratos. Essas renegociações principalmente por la mala asignação de riscos, contratos incompletos ou debilidades regulatórias, alteram consideravelmente os resultados desejados do projeto. Por exemplo, acá nesta tabla, vemos que 68% de los projetos de APP en la región se renegociaron, lo que generó costos significativos para los países. O monitoreo de los riscos poderia ajudar a los gobiernos a prever as necessidades de renegociação. Esta tabla lo obteni do site de Inter-American Development Bank. Eles têm estudos acerca de PPPs muito importantes e podem ajudar muito no conhecimento deste tipo de projeto, não? Isso é um dos aspectos centrais no processo de estruturação da APP. A matriz de riscos deve construir-se a partir de los resultados de exercício prévio de identificação, mitigação e asignação de riscos de las partes. Uma vez criada, deve quedar reflejada em las cláusulas contratuais. Então, a matriz de risco é muito importante para reflexionar em contrato. Então, sendo recomendável que a própria matriz de riscos contenha referências expressas em las cláusulas contratuais que refletem cada um de los riscos e sua asignação. Deve prestar-se especial atenção ao alinhamento entre a matriz de riscos e a definição de responsabilidades, o mecanismo de remuneração e a definição de estándares de serviços e o respectivo regime sanador. Además de la construcción contratual adecuada y el marco legal, la gestión contratual es necesaria en todas las etapas de una APP, con el objetivo de asegurar el desarrollo del proyecto de APP y cumplimiento de su finalidad, y reduciendo la posibilidad de desequilibrios financieros como consecuencia de riesgos no monitoreados, que pueden generar cambios que podem comprometer a qualidade do serviço ou a disponibilidade da infraestrutura, por exemplo. Uma mala gestão contratual
pode comprometer a sustentabilidade das finanças públicas ou afetar a los usuários. Uma adequada construção e gestão do contrato é uma tarefa de alta importância para a gestão de riscos. Para isso, as principais ferramentas do contrato para uma boa gestão de riscos são asignação clara de responsabilidades de riscos, as condições de acesso, alívio, compensação, mecanismos de compensação, ¿sí? Protocolos de cálculo de reequilíbrio ou compensação, processos de regulação e de resolução de disputas e regulação precisa de temas de força maior e possibilidade de determinação antecipada. Esses pontos são muito importantes para a gestão de riscos contratuais. ¿Sí? E tema importante contratual tem como objetivo assegurar o complemento de desempenho. Por exemplo, há alguns exemplos de APP onde a remuneração tem uma participação importante relacionada com o desempenho do serviço. Quanto melhor seu desempenho, maior sua remuneração. Por consequência, se hace obrigatório implementar processo de gestão do desempenho, com o objetivo de estimar a remuneração, pero também, em consequência, de monitorear o cumprimento com o estabelecido em contrato. Evitar os incumprimentos que afetem de sobremaneira ao projeto e que conleve à terminação antecipada. Por lo tanto, as atividades de supervisão e monitoreo de desempenho e o cumprimento das obrigações são uma peça essencial da gestão de contratos. ¿Sí? E como boa prática, alguns aspectos mínimos devem ser monitoreados, ¿no? Controle de obrigações, gestão de riscos, gestão de informações e comunicações, gestão de cambios contratuais, administrações e gestão de situação com stakeholders e terceiros. Isso para monitorear desempenho e cumprimento. ¿Sí? Importante referir que os planos de contingência para eventos críticos de incumprimento e para os riscos mapeados em la matriz de riscos também se hace importante em lo modelo de gestão de riscos. Para esta atividade, veremos a aplicação da metodologia ISO 31000 detalhada adelante. ¿Sí? Há uma outra encuesta também acerca de gestão de temas de ESG, se tiene em sua companhia, se não tiene, se inclui risco climático ou não, e se não aplica. Eu vou falar agora acerca deste tema de ESG. ¿Sí? É importante conhecer acá que os temas de ESG são temas muito importantes para hoje em dia e para a construção de uma sociedade sustentável. ¿Sí? E para isso é fundamental pensar em contabilizar o crescimento econômico e as novas inversões em infraestrutura com os aspectos ambientais, sociais e de governança, com o objetivo de gerar valor no presente e no futuro para a sociedade e o meio ambiente. De acordo com o informe de riscos globais deste ano, Global Risk Report, é informe anual preparado em associação com Marsh McLennan e Zurich Insurance Group, que contém as opções de mais de 2.000 líderes a nível de país que identificaram riscos críticos a curto prazo para seus 124 países. ¿Sí? Isso foi recompilado através da encuesta de opinião executiva do Foro Econômico Mundial. E vemos acá que é provável que as áreas destacadas nessa resposta informem a toma de decisões nacionais e proporcionem uma perspectiva sobre como as prioridades nacionais de riscos a curto prazo podem comparar-se com riscos e perspectivas globais. O resultado apresentado mostra que 80% dos 10 principais riscos são riscos relacionados com temas ESG. ¿Sí? Ambientales e sociais. Com este contexto, o conceito de ESG ha ganado protagonismo e agora se exige como uma obrigação com os prestamistas, já que as práticas de ESG atuam como certificado de compromisso com uma série de ações que reduzem riscos de meio ambiente, governança, práticas anticorrupção, riscos sociais,
¿sí? Impacto a comunidad, sociedad, y contribuye para hacer que las empresas sean más eficientes y más transparentes. Entonces, esos son aspectos de alta importancia para una APP. En ese sentido, hemos visto que algunos organismos gubernamentales en algunos países, como Brasil, por ejemplo, han comenzado a incluir cláusulas para el cumplimiento de los requisitos ESG en los contratos de APP. El mismo movimiento está siendo seguido por los bancos de desarrollo y los agentes financieros para financiar el proyecto, principalmente por agentes financieros internacionales, los cuales, en general, siguen los estándares de IFC, conocida como normas de desempeño sobre sustentabilidad ambiental y social. Esos estándares de IFC se aplican a todas las inversiones, cuyos proyectos pasen por el proceso de revisión crediticia inicial de IFC. Y están disponibles en el sitio de web de IFC en distintos idiomas. Y siguen 8 normas de desempeño, ¿sí? Entonces, la primera es evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Lo segundo, trabajo y condiciones laborales. Tercero, eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Cuarto, salud y seguridad de la comunidad. Quinto, asignación de tierras y asentamiento involuntario. 6, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. 7, pueblos indígenas. Y 8, patrimonio y cultura. Es importante conocer esos requerimientos para obtener adecuados accesos a agentes financieros internacionales, porque ellos están requiriendo cumplimiento de esos estándares de IFC. Ahora, acerca de la metodología, voy a pasar muy cercano acá. Entonces, la gestión de riesgo está baseada en principios, en los principios, el marco de referencia y el proceso según la norma ISO 31000, que yo hablé antes. ¿Sí? Es probable que estos elementos y sus componentes ya se encuentren en el proyecto. Sin embargo, lo importante es adaptarlos o mejorarlos para que la gestión de riesgo sea eficiente, eficaz y coherente. El propósito de la gestión de riesgos es la creación y la protección de valor. Mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de los objetivos. Eso permite a la organización a integrar la gestión del riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. La eficiencia de la gestión de riesgo dependerá de su integración en la gobernanza de la organización, incluyendo las tomadas de decisiones. Eso requiere apoyo de las partes interesadas, particularmente de la alta dirección. Este modelo, las actividades comienzan con el establecimiento del contexto, la identificación de los riesgos con entrevistas, workshops, haciendo análisis de riesgos para identificar aquellos que tienen un apetito, un monto mayor y cuantificación de esos riesgos para ver aquellos que tienen monto mayor que el apetito a riesgo. La definición de estrategia de tratamiento y un plan de respuesta. En esta modelación es importante estimar el apetito a riesgo, como dice, ya que dependiendo del riesgo en relación al apetito, la estrategia puede cambiar. Los seguros y las garantías son una importante herramienta de tratamiento de riesgo. Y conocer su apetito de riesgos ayuda, por ejemplo, a establecer deductibles eficientes para la transferencia de riesgo al mercado asegurador. Les agradezco a todos por su atención. Y para concluir acá, solamente una última pantalla para compartir que hay distintas formas de transferencia de riesgos y de tratamiento de riesgos, pero no se puede ignorar. Ignorar no es una opción. Gracias a todos. Yo voy a ver ahora las preguntas en Q&A y paso ahora para mi colega Daniel, ¿no? Daniel, con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Permítame un segundo, proyecto la presentación. Listo, muy bien. Entonces, antes que nada, pues agradecerle también de nuevo a la Cámara de Comercio por la invitación, también a nuestros compañeros de Marsh, Semusa,
para esta presentación, que como continuación a lo que mencionaba Marcos, vamos a hablar sobre la experiencia de riesgos y seguros de las asociaciones público-privadas en Colombia. Cualquier pregunta que tengan, por favor, váyanla formulando en la sección de preguntas y respuestas, y en la medida que podamos ir respondiéndolas lo haremos, si no al final pues también tendremos un espacio para lo mismo. La presentación, o esta sección de la presentación, va a tener dos etapas. Por un lado vamos a hablar y contextualizarnos un poco sobre las asociaciones público-privadas. También vamos a hablar un poco de Project Finance y la gestión de riesgos asociados a Project Finance, pero no claramente con un alcance diferente a lo que estaba mencionando Marcos, obviamente complementario. Y después vamos a revisar en detalle cuáles son aquellos seguros y garantías y las mejores prácticas que hay para contratar un programa de seguros y contratar garantías para proyectos de APPs. Entonces, con este primer capítulo de asociaciones público-privadas y Project Finance, vamos a mencionar unos conceptos que seguramente para algunos de ustedes son sumamente claros. Sin embargo, es importante ponerlos en contexto de nuevo, uno, para aquellos que no tienen la experiencia sobre el mismo, y segundo, para que cuando hablemos sobre el programa de seguros y garantías y entender el seguro o las garantías como un mecanismo de transferencia de riesgos, lo podamos asociar muy bien a estas definiciones básicas de Project Finance. Entonces, primer punto, la historia de las asociaciones público-privadas, para entender un poco el contexto. Eso viene más o menos desde los años 70, en donde a raíz del alto nivel de deuda pública que tenían los gobiernos a raíz de la crisis petrolera, pues para poder prestar servicio público, especialmente de servicio público de transporte, los gobiernos tuvieron que recurrir a inversiones privadas que permitieran el desarrollo de infraestructuras para poder prestar ese servicio público. Esto eventualmente se terminó adoptando, pues primero por el Reino Unido, después por otros países de la Unión Europea, y a principios de este siglo, pues se proliferó por el resto del mundo. En el caso particular de Latinoamérica, la experiencia se concentra en varios países. Sin embargo, los principales que hoy en día tienen estos modelos de asociaciones público-privadas muy exitosos, con financiaciones, por decir, de talla global y de talla mundial, son primordialmente Chile, Colombia y Brasil. Claramente México tiene una experiencia importante. No obstante, en los últimos años, estos son los países que mayor experiencia han tenido. En el caso particular de Colombia ha sido con el tema de infraestructura vial, con los proyectos de 4G y 5G. No obstante lo anterior, también tenemos múltiples proyectos de infraestructura de transporte de puertos, de aeropuertos y demás, que también han sido financiados bajo esta modalidad y pues bajo un contrato de asociación público-privada. En el caso particular de Panamá, con la ley 93 del 2019, sabemos que estamos buscando desarrollar este modelo de contratación para el crecimiento de la nación en la prestación de estos servicios públicos que son fundamentales para todos los usuarios y la población panameña. Ahora, ¿qué es Project Finance? Que lo mencionaba al principio. Vamos a revisar unos conceptos supremamente básicos. Pero la financiación de proyectos de infraestructura, industriales, servicios públicos, en donde el capital que se utiliza para pagar el proyecto se paga con los flujos de caja futuros que genera dicho proyecto. ¿Cuáles son algunas características de estos esquemas de contratación? Por un lado, tenemos que se debe celebrar un contrato entre una sociedad, que es el SPV o el concesionario, que celebra un contrato con una entidad contratante o una entidad pública, en el caso de las APPs, y esa sociedad es independiente de las sociedades patrocinadoras o de los sponsors. Es importante tener en cuenta esto. Es una sociedad con un solo propósito, que es ejecutar un contrato de APP, un contrato de concesión. Los recursos que aportan los financiadores de este proyecto se garantizan por medio de los activos del proyecto o de los flujos futuros que genera el mismo. Y por eso hablamos de un non-recourse debt, que no hay recurso contra los accionistas, no hay recurso contra los sponsors, sino es que prácticamente contra la misma sociedad. Ahora bien, hay esquemas que buscan proteger a los bancos frente a cualquier incumplimiento de cara al contrato o obligaciones del contrato que puedan poner en riesgo el recurso de los bancos, pero
tal cual como lo estamos mencionando, es no recourse, está atado prácticamente a la sociedad, al proyecto, a la sociedad concesionaria, al SPV que ejecuta este contrato de concesión. Acá es importante hacer una precisión porque estamos mencionando los activos del proyecto. Usualmente los activos, en el caso de las APPs, le pertenecen al Estado. Y cuando dichos activos le pertenecen al Estado, no pueden ponerse como garantía para los financiadores. Entonces, en el caso de las APPs, en la gran mayoría de las situaciones, el respaldo que tienen los financiadores está concentrado primordialmente en los flujos futuros que va a generar el proyecto. Tercer punto importante, los flujos económicos son destinados a pagar el capital y el servicio de la deuda primero, y una vez se paga el capital y el servicio de la deuda, ya se entra a pagar el dividendo de los accionistas. Es decir, los excedentes que tienen los proyectos ya durante una etapa operacional son primordialmente para pagar el servicio de la deuda y el capital que se le debe a los bancos. Y por último, el esquema de financiación de estos proyectos, especialmente en el caso de Colombia, hablamos de un 30-70, 30% siendo equity, 70% siendo deuda. No obstante lo anterior, estos porcentajes pueden modificarse, pueden ser 80-20, puede ser 90-10, claramente 90-10 no es lo común en este tipo de proyectos, especialmente por la cantidad de equity que toca aportar a ser los mismos, pero pues cuando hablamos de project finance a nivel privado, pues sin duda alguna sí se pueden explorar o sí se ven esos porcentajes. Ahora, el costo económico de la deuda es un poco más alto del que puede ser el costo de la deuda de un proyecto financiado o respaldado con el balance de una compañía. Precisamente acá son proyectos con un alto nivel de endeudamiento. ¿Y qué va a influir sobre la deuda? Si hay riesgo de demanda, si no hay riesgo de demanda, quién es el sponsor del proyecto, la experiencia, las condiciones del país. Son muchos factores que van a influenciar sobre el costo económico sobre el costo económico de la deuda. ¿Listo? Ahora, acá extrajimos una sección de la ley de APPs, que es la ley 1508 del 2012, que en nuestra opinión es sumamente importante y muy relacionada con lo que estaba mencionando Marcos en su presentación. Y la leo textualmente: estos instrumentos, que son las asociaciones público-privadas, deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, atribuyendo cada uno de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio. Entonces, en nuestra opinión, un proyecto de asociación público-privada puede tener una proyección muy interesante, un riesgo de demanda muy interesante, o bueno, una demanda muy interesante, pero si no hay una adecuada asignación de riesgos, el proyecto no va a salir adelante. ¿A qué nos referimos con esto? Si el proyecto tiene una asignación de riesgos muy recargada al contratista, en donde se le está pidiendo que asuma unos riesgos que salen fuera de su control, pues muy seguramente el proyecto va a ser un proyecto fallido, no va a tener oferentes. Diferente es el caso en donde esos riesgos se reparten efectivamente entre la entidad estatal y el contratista, en este caso el concesionario, en donde se puede evidenciar que cuando se materializa alguno de esos riesgos, pues no ponga en riesgo la viabilidad del proyecto como tal. Entonces, acá en esta siguiente diapositiva vamos a ilustrar un poco con mayor detalle lo que estoy mencionando. En el eje vertical vemos la frecuencia con la que se materializa un riesgo. En el eje horizontal vemos la severidad, es decir, lo podemos poner en el término del impacto económico que tenemos si se materializa un riesgo. Y claramente no vamos a ver todos los que están acá, pero sí quiero mostrarles cómo funciona, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, la asignación de algunos de estos riesgos a nivel de contrato de concesión, pero también cómo esos riesgos ya operan mucho más a nivel de análisis interno de un concesionario o de un inversionista en este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, tenemos un riesgo que vemos acá a la izquierda arriba, que se llama adquisición de predios. En el caso particular de Colombia, en estos contratos de APPs, la adquisición de predios es un riesgo asignado al privado, es un riesgo asignado al concesionario desde un punto de vista de gestión y económico hasta cierto nivel. ¿Qué me refiero con esto? El concesionario tiene que hacer una labor de adquirir los predios por donde va a ser el trayecto, la infraestructura, por decir, vial en donde se va a construir, y debe hacer todo el proceso para
hacer esa adquisición de predios. Un incumplimiento en esa gestión de riesgos, pues ya se traduce en es el riesgo del privado, y eso es algo que el privado puede hacer. Ahora, desde un punto de vista económico, el riesgo no se le puede transferir totalmente al privado. Es decir, si un predio, por decir, precio promedio fueran $100 en cierto trayecto pues por metro cuadrado, en cierto trayecto de la carretera, y resulta que, porque ya saben que el proyecto se va a realizar, los terratenientes o los propietarios de los predios en esa zona se aprovechan y empiezan a cobrar un monto superior, o independientemente del anterior se busca el mecanismo para cobrar algo superior y legalmente se puede cobrar eso, pues se llega a un punto en donde si pasamos de 100 a 500, pues ya hace inviable el proyecto desde un punto de vista de adquisición de predios. Por lo tanto, estos contratos, en el caso particular de Colombia, ese riesgo económico de la adquisición de predios está limitado para el sponsor, lo cual es positivo. Entonces, aquí vemos que un riesgo de adquisición de predios está compartido en la medida que la gestión está asignada al concesionario. La parte económica tiene un componente que también se le asigna al concesionario, no obstante, el upside o la parte extra ya le corresponde al Estado. Y esto es positivo en la medida que si no fuera así, muy difícilmente un inversionista, en el caso particular de Colombia, entraría a invertir en un proyecto en donde tiene un riesgo totalmente fuera de su control asociado al costo de los predios que debe adquirir dentro del trayecto del proyecto. Hay otro riesgo muy importante, por ejemplo, como el de licencias ambientales. Las licencias ambientales y por el otro lado también el derecho de consultas previas que se deben hacer en las zonas aledañas al proyecto. De nuevo, es un riesgo que es una gestión que debe hacer el concesionario, que debe hacer el privado. No obstante lo anterior, la no obtención de una licencia, si ya depende de una entidad estatal, es un riesgo que sale fuera del control del privado del concesionario. En esos eventos, es de nuevo un riesgo compartido. Ahora, revisemos otro riesgo importante, el riesgo de fuerza mayor. Vamos a hablar más adelante sobre el mismo, pero el riesgo de fuerza mayor, el caso particular de Colombia, es un riesgo asignado al privado siempre y cuando sea un riesgo asegurable. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de terremotos, riesgos de construcción, riesgos de incendio, etcétera, que son riesgos asegurables, es un riesgo trasladado al privado. Los riesgos de fuerza mayor que no son asegurables, pongamos un ejemplo claro, la pandemia, que hoy en día de pronto puede existir algún mecanismo de aseguramiento muy exótico y muy particular, no obstante lo anterior no es un seguro que se comercialice en el día a día por la generalidad del mercado asegurador, y por lo tanto el riesgo de pandemia es un riesgo que desafortunadamente sale fuera del control de los concesionarios o del privado, y por lo tanto al no ser asegurable recae sobre el Estado. Entonces, esa asignación de riesgos, como lo estoy mencionando, es muy importante. Ahora, más importante aún es que dentro de esta asignación de riesgos ya se valoren esos riesgos, como lo mencionaba Marcos previamente, es entender cuál es mi exposición. Y no todos los riesgos, ustedes ven en este mapa genérico que les estoy mostrando, y de pronto el riesgo de adquisición de predios lo vemos con una alta frecuencia, pero con una severidad baja, pero de pronto para otro proyecto es muy diferente. Y también para cada sponsor, este riesgo también es muy diferente en cómo lo perciben. Y dependiendo de eso, también cambian las ofertas económicas de los oferentes en este tipo de proyectos. Entonces, un poco el mensaje detrás de esto es que cada riesgo debe ser valorado, debe ser adecuadamente estudiado por cada uno de los sponsors interesados en ese tipo de proyectos, para que así puedan buscar la manera de mejor ejecutar este proyecto con las capacidades que tienen, y así hacer una oferta que, uno, proteja los intereses del sponsor y también proteja los intereses del proyecto y del Estado. Por último, hay un riesgo relevante que es el riesgo de demanda. El riesgo de demanda en el caso particular de Colombia, la gran mayoría de las concesiones de cuarta generación que se celebraron entre el 2012 y el 2017, si no me equivoco, fue la última que se adjudicó. La gran mayoría de esas concesiones tenían riesgo de demanda del Estado. A esto nos referimos que independientemente que pues había un tráfico previsto cuando se licitó en el proyecto, y el Estado garantiza los ingresos de acuerdo a ese tráfico proyectado hacia el futuro. Independientemente si el tráfico es mayor o inferior, el gobierno garantiza esos ingresos por ese tráfico proyectado. Entonces, cuando ese riesgo de demanda está asignado al privado, al Estado,
el proyecto es mucho más bancable, es mucho más seguro porque se convierte en un riesgo prácticamente de país, es un riesgo de capacidad de pago del Estado, porque a fin de cuentas, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones contractuales, el Estado va a pagar por la prestación del servicio sin importar el número de vehículos que fluyan. Ahora, diferente es el riesgo, en la situación cuando el riesgo de demanda es asignado al privado. Esto ocurre mucho con los puertos, por ejemplo, marítimos, con los aeropuertos, y en muchos casos ahora también con las concesiones de 5G, en el caso de Colombia, el riesgo de demanda está asignado al privado. No en su integridad, porque hay algunos esquemas de soportes de ingresos, pero este riesgo de demanda, ya cuando si fluyen menos vehículos o se hizo una proyección equivocada respecto del flujo de vehículos o del número de pasajeros hacia el futuro, pues eso pues, puede poner en riesgo no solamente lograr el cierre financiero del proyecto, sino pues, también el proyecto como tal, ¿no? Porque pues, no se contarán con los ingresos necesarios para poder prestar el servicio público en lo que corresponde el contrato de APP. Ahora vamos a ver los seguros y garantías de un proyecto de APP financiado bajo la modalidad de Project Finance, y acá traemos la experiencia que hemos tenido en Colombia. Del lado de la izquierda vamos a ver los seguros del sponsor requeridos al sponsor, y el lado de la derecha vamos a ver los seguros requeridos al consorcio constructor. Como lo mencionaba Marcos, acá el esquema de inversión en este tipo de proyectos es... Eso depende de la estrategia de cada grupo económico, pero hay inversionistas prácticamente institucionales o solo de capital que invierten a nivel de concesionaria, no se involucran en EPC. Y hay otros inversionistas que tienen una estrategia de ser tanto concesionarios como constructores de los proyectos. Entonces acá estamos separando ese par que es donde se concentra la gran mayoría de los seguros y las garantías que son requeridas para este tipo de contratos. Entonces, a nivel de concesionaria, a nivel de SPV, ¿qué seguros se requieren? En el caso particular de Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, que es quien no necesariamente estructura, pero quien licita la gran mayoría de proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, férrea, a nivel nacional, exige un seguro de obras civiles terminadas y todo riesgo de construcción, que son seguros para cubrir los riesgos de fuerza mayor, riesgos de terrorismo, riesgos de incendio, riesgos de construcción. Adicionalmente, exige en el contrato seguros de responsabilidad civil extracontractual para cubrir cualquier riesgo asociado a la responsabilidad por la prestación del servicio público por parte del concesionario, que se genere derivada de esa responsabilidad, y esto es generando daños a bienes de terceros o generando lesiones o muertes a personas. Y está la garantía única de cumplimiento, que es el equivalente de la fianza a favor de entidades estatales que tienen ustedes en Panamá. Esta garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales tiene diferentes amparos, que en el caso particular de estos contratos de concesión usualmente se ven cumplimiento, salarios, calidad, estabilidad de la obra y calidad de los bienes. Esos amparos usualmente también están ya embebidos dentro de la misma fianza que ustedes tienen estructurada en Panamá. Y cuarto, los seguros de automóviles y equipo y maquinaria para el SPV. Ahora, el Estado tiene un interés de proteger los activos que le pertenecen o que están en proceso de construcción. Por eso exige estas pólizas. Quiere que haya una póliza para cubrir la responsabilidad que se derive solidariamente por las actividades del concesionario. Para eso la póliza de RC. Y en el caso de un incumplimiento, pues se le pide la garantía al contratista para que, si no cumple, pues tenga cómo recurrir a una fuente de ingresos para compensar esos perjuicios económicos derivados de ese incumplimiento. Eso es lo grueso del Estado. Ahora, el Estado no tiene interés sobre el lucro cesante del proyecto. Y por eso no exige la cobertura del lucro cesante. Y acá pasamos al siguiente punto, que son los requerimientos de los financiadores. Ahora, para lograr un cierre financiero, los financiadores usualmente piden coberturas de ALOP, que sea Advanced Loss of Profits, que es la cobertura del lucro cesante para la fase de construcción del proyecto. Piden lucro cesante para el riesgo operacional. Piden seguros de directores y administradores, seguros de infidelidad y riesgos financieros,
para aquellos que operan peajes. Sabemos que el primer proyecto entendemos que está en proceso de licitación en Panamá, no tiene peajes. No obstante lo anterior, en el caso de Colombia es muy usual que los proyectos tengan peajes y por eso se busca proteger los dineros que se administran por parte de los concesionarios por medio de una póliza de infidelidad de riesgos financieros. Seguro de transporte de mercancías, esto de pronto para infraestructura vial no tanto, pero sí más para infraestructura portuaria, infraestructura aeroportuaria. Hay equipos críticos y esos equipos críticos vienen de otras partes del mundo y el aseguramiento de los mismos es requerido. El seguro de responsabilidad civil ambiental, siempre y cuando haya una exposición ambiental muy importante desde un punto de vista constructivo, no tanto operacional. Y la garantía de contribución de equity, que vamos a hablar un poco más sobre la misma. Esto es más para el sponsor que para el concesionario, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué los financiadores piden una cantidad de seguros adicionales? Volvamos al concepto de Project Finance que vimos previamente. Tenemos un proyecto donde está financiado entre un 70-80% por parte de los bancos. Segundo, tenemos unos bancos que esperan que se construya o que se realice o que se complete la construcción del proyecto para poder comenzar a recibir ingresos. Entonces, el banco lo que busca es tener todos los mecanismos de protección del proyecto para que tarde o temprano se reciban los ingresos necesarios para pagar la deuda. Entonces, esto nos va a llevar a una diapositiva ahorita que vamos a ver que los intereses de las partes pueden ser muy diferentes y el éxito es alinearlos. Ahora, ¿cuáles son los seguros requeridos al consorcio constructor? Contractualmente, el contrato de concesión simplemente le pide al concesionario contratar unos seguros de cumplimiento, que es la misma fianza. Eso es lo único que le pide en el contrato de concesión al consorcio constructor, al EPCista, que el EPCista es fundamental para este tipo de proyectos de APP, en la medida que sin los mismos pues no podría estructurarse este tipo de contratos. El riesgo de construcción tiene que ser transferido a un EPCista. Entonces, ¿qué seguros usualmente se le exigen? Un seguro de responsabilidad civil extracontractual, la fianza de cumplimiento que les acabo de mencionar, un completion bond o una garantía de ejecución que hace parte del paquete de garantías de los financiadores. Vamos a hablar sobre esto específicamente 2 diapositivas hacia adelante. Un seguro de responsabilidad civil profesional. Este seguro busca asegurar a la concesionaria de aquellos errores u omisiones que realice el contratista, constructor o incluso subcontratistas asociados a los diseños y posterior construcción, que puedan terminar siendo un perjuicio financiero para el concesionario independientemente de si existe un daño o no. Estos seguros son usualmente requeridos por los financiadores de los proyectos y si son diferentes el concesionario y el consorcio constructor desde un punto de vista de sponsors, muchas veces también se suele requerirse en la medida que el concesionario quiere protegerse de cualquier error que pueda presentar el contratista constructor. Está el seguro de automóviles, el seguro de equipo y maquinaria y los seguros y garantías para los subcontratos. Usualmente los financiadores y el mismo concesionario buscan que el contratista EPC o el consorcio constructor proteja sus intereses también exigiéndole garantías a sus contratistas. ¿Listo? Ahora, esta diapositiva busca mostrar que de cara a un proyecto de asociación público-privada y especialmente de cara a la vinculación del capital privado que viene específicamente pues, de los sponsors y de los bancos, es necesario tener una alineación entre todas las partes para lograr un éxito en la manera de contratar los seguros y las garantías. Pero entendamos qué es lo que pide cada una de las partes. La entidad estatal va a pedir unos seguros que son, por decir, de acuerdo a la ley del país, y va a pedir unos seguros que pueden llegar a ser recomendados, sugeridos, de acuerdo a la estructuración que hayan hecho con sus asesores financieros y legales. Sabemos en el caso particular de los proyectos en Panamá, ustedes están siendo asesorados por Durán Osorio, es una firma de primer nivel colombiana que estructuró muchos proyectos en Colombia, entonces podemos partir de la base que muy seguramente esa experiencia de Colombia se está llevando a Panamá. Y desde esa perspectiva pensaríamos que la estructuración desde una perspectiva de cómo deben ser los seguros del proyecto va a ser muy similar a como la tenemos en Colombia.
Entonces, eso se pide desde un punto de vista estatal. Lo que se pide de ley y unas recomendaciones de acuerdo a sus asesores legales y financieros. Ahora, el SPV o el sponsor puede tener dos visiones diferentes. Hay un sponsor que tiene un apetito de riesgo muy alto y no le gusta contratar casi seguros o contrataría lo básico y lo mínimo. O un sponsor que busca unas condiciones muy competitivas para proteger los intereses del proyecto y por ende también de su patrimonio, ¿no? Usualmente los sponsors también buscan deducibles altos en la medida que pues, son inversionistas de capital que tienen una alta capacidad de retención. Ahora, por otro lado, tenemos a un contratista EPC que puede tener unos intereses muy similares a los del sponsor en cuanto a que la cobertura sea básica o de pronto les gusta tener una cobertura muy robusta. Y si eso está desalineado con el interés del sponsor de tener una cobertura básica respecto a los seguros a contratar, pues hay una desalineación que nos toca buscar alineación. Pero en donde usualmente existe mayor diferencia y oportunidad de negociación es lo que piden los prestamistas y los lenders. Nosotros hablábamos en la diapositiva anterior que si ustedes se pudieron dar cuenta el número o la cantidad de seguros adicionales que son requeridos por los financiadores en un proyecto. Y precisamente, ¿qué es lo que quiere el financiador? Todas las coberturas posibles para proteger los intereses del proyecto. En la medida que las coberturas sean menores, en la medida que los deducibles sean menores, pues estamos protegiendo los intereses del proyecto desde la perspectiva del financiador. Es decir, cero apetito de riesgo. Entonces, cuando ustedes se pueden dar cuenta, tenemos la entidad estatal poniendo unas condiciones, el SPV queriendo unas, el EPC puede estar alineado o desalineado con las que quiere el SPV y finalmente los financiadores con otras condiciones. Usualmente siempre uno busca una alineación, pero si uno no hace el trabajo a tiempo y lo hace de manera efectiva y con suficiente anticipación, la contratación de los seguros se puede volver el impedimento para lograr un cierre financiero a tiempo. Porque de que se va a llegar, se va a llegar. Pero es importante trabajar en entender muy bien los intereses de todas las partes, en entender muy bien los intereses del proyecto y buscar y trabajar con un cronograma muy bien definido con todas las partes para lograr esa alineación. Porque muchas veces el banco o los financiadores están buscando pedir una protección excesiva de cara a los proyectos, cuando hay ciertos riesgos que de alguna u otra forma se pueden mitigar o se pueden transferir a un esquema mucho más económico o no tan exigente como el que ofrece el mercado asegurador. Y eso es totalmente válido, pero eso solamente se puede realizar por medio de un buen conocimiento, una anticipación y buscando la alineación de las partes. Ahora, soluciones innovadoras desde un punto de vista de garantías en el mercado asegurador. El Security Package se conoce como como las garantías que exigen los financiadores para poder financiar un proyecto de APP. Acá nosotros, para el ejercicio de compartir experiencias, vamos a hablar solamente sobre particularmente dos riesgos particulares. Hay más, hay otras garantías adicionales que pueden exigirse por proyecto. Acá no están todas, pero estas son las más, por decir, eficientes de transferir al mercado de seguros. Y queremos compartirles nuestra experiencia al respecto. Entonces, en los contratos de concesión o de APP existen unas obligaciones de hacer unas contribuciones de equity, contribuciones de capital a lo largo del proyecto. Y adicionalmente, hay otro riesgo muy importante que es el riesgo de construcción. El financiador, como lo mencionaba previamente, necesita que se termine la construcción para poder prestar el servicio público y generar ingresos. Si no se presta servicio público, no hay ingresos. Por eso el banco siempre tiene una presión o busca la terminación del proyecto. Entonces, desde un punto de vista de riesgos de aportes de equity, pues los financiadores usualmente exigen una garantía líquida para garantizar el aporte de esos equities, que están pues, determinados en el contrato de concesión. En el caso particular de los riesgos de construcción, ¿qué piden los financiadores? Estos son algunos ejemplos, también pueden pedir otras cosas adicionales, pero estas son las más comunes. Una garantía líquida o semilíquida para terminar o completar el proyecto, que es lo que mencionaba. En el evento de que
haya un incumplimiento por parte del EPCista o del consorcio constructor. ¿Qué otra garantía piden? Una garantía líquida o semilíquida para garantizar la correcta amortización del anticipo entregado al EPCista. Usualmente las fianzas que existen en el mercado panameño y colombiano son fianzas que no son a primer requerimiento. Al no ser fianzas a primer requerimiento, usualmente no son soluciones para estos riesgos de este paquete de garantías que exigen los financiadores. Entonces es muy importante que tengan presente que al ser un productos condicionales, estas fianzas del mercado panameño y del mercado colombiano, muy seguramente esas fianzas sirven para un propósito de indemnizar perjuicios, pero no son el tipo de garantías que requiere o que necesita un financiador para financiar este tipo de proyectos. Acá necesitan una garantía líquida o semilíquida para terminar el proyecto. Una garantía líquida o semilíquida para el anticipo del EPCista. Y finalmente hay una garantía líquida para reducir la retención en garantía. Los contratos EPC en Colombia usualmente tienen una retención en garantía del 5%. Cada factura se retiene el 5%. Si el constructor busca que no se le retenga esa garantía, que no se le retenga ese 5%, puede entregar una garantía como alternativa. Y eso, pues esa garantía, usualmente lo que piden los financiadores es que sea una garantía líquida. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las soluciones del mercado asegurador para las mismas? La primera, la garantía de aportes de equity. Esta garantía de aportes de equity usualmente, como lo mencionábamos previamente, es líquida. Acá los bancos no están buscando ningún tipo de solución semilíquido o cuasi líquido, porque contractualmente se debe hacer el aporte del equity. Si no se hace, se está incumpliendo con el contrato y eso pone en riesgo el proyecto. Entonces el banco lo que busca es tener los recursos disponibles inmediatamente para que si no se hace el aporte de equity, pues se haga la contribución por medio de esa garantía que entrega el sponsor del proyecto. Es importante entender que esta garantía la entrega el sponsor del proyecto, no la entrega el SPV. ¿Listo? Ahora, con relación a los riesgos de construcción, estas garantías las entrega el consorcio constructor, no las entrega el concesionario. Como solución a esa garantía líquida o cuasi líquida o semilíquida para terminar el proyecto, hay una solución del mercado asegurador que se llama un completion bond, que es una solución semilíquida, no es totalmente líquida, aunque puede estructurarse con un componente de liquidez importante. No es totalmente, no es como una carta de crédito que pues con simple llamado se entrega el dinero a las 72 horas. No obstante lo anterior, es una solución muy innovadora y mucho más propositiva, porque en vez de tener un dinero a las 72 horas, ¿qué se va a hacer con un dinero a las 72 horas en el caso de que el proyecto, el banco, a raíz de un incumplimiento del EPCista, disponga de ese dinero? Realmente lo que se busca es hacer un proceso de buscar y contratar a un nuevo EPCista, de buscar temporalmente un constructor que permita que el proyecto no se siga retrasando, y adicionalmente contratar los recursos adicionales para adelantar el retraso que tenía el proyecto. Entonces, este completion bond que no es una cobertura condicional y sujeta a la decisión de un tercero externo al contrato de concesión. En este caso, quien la activa es prácticamente los mismos bancos a través de su ingeniero independiente. Entonces, esta solución del completion bond termina siendo una solución aceptable para los financiadores para el riesgo de incumplimiento del EPCista. Lo positivo de esta solución es que si estamos hablando de un contrato de construcción, por decir, de $1 billón y las garantías para el riesgo constructivo, según lo que establece el ingeniero independiente, es por decir entre un 8 y un 12%. Para hacerlo fácil, pongamos un 10. Estamos hablando de $100 millones. $100 millones en garantía líquida, es decir, carta de crédito u otro tipo de mecanismo. Es súper exigente para un constructor. Entonces, el completion bond es una solución muy importante para estas alternativas en la medida que permiten liberar esos cupos de crédito y adicionalmente transferir el riesgo al mercado asegurador. En algunos casos, dependiendo de la complejidad del proyecto, los financiadores permiten la entrega de un completion bond y adicionalmente un porcentaje
de garantía bancaria o de garantía totalmente líquida. Es usual que se haga así también, pero pues claramente dependerá de los riesgos de cada uno de los proyectos. Y finalmente, para para los eventos en donde se identifique que el financiador no permite ninguna garantía del mercado asegurador, hay unas soluciones que se pueden trabajar con los sponsors de la concesionaria o con los sponsors o con los miembros del consorcio constructor para que el riesgo crediticio que tiene el banco se le pueda ceder al mercado asegurador por medio de Surety Bank Syndication o un Offshore Surety Bank Syndication. La diferencia entre uno y otro es que el Surety Bank Syndication es, en la legislación de ese país, está permitido que los bancos cedan su riesgo crediticio al mercado asegurador. Si no está permitido en el país, toca buscar un banco internacional por medio del cual se puede hacer esto con una operación pues, totalmente legal offshore. Y pues claramente es una solución que tiene un propósito principal, que es liberar esos cupos de crédito para que puedan ser utilizados en el capital del trabajo del negocio de la constructora y que no queden congelados por medio de unas garantías. Eso es en términos generales el alcance de las soluciones en garantías que deben explorarse, deben trabajarse con mucho tiempo. Estas garantías no están disponibles para todo tipo de constructores. Usualmente las empresas que tienen buena trayectoria, experiencia, el balance, tienen acceso a este tipo de productos. Empresas que estén en una condición sana desde un punto de vista financiero. Empresas que no estén en esa situación muy difícilmente van a poder acceder a este tipo de soluciones. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para contratar un programa de seguros y las garantías de una asociación público-privada? El primer punto es realizar un Project Risk Assessment. Marco lo mencionaba al principio, hay que valorar los riesgos, hay que entender muy bien los riesgos asociados al proyecto. Eso se puede hacer en la etapa pre o también ya una vez adjudicado el proyecto. Pero lo importante es entender muy bien cuáles son los riesgos más importantes de mi proyecto y cuál es la mejor manera de administrarlos. De estos ejercicios pueden salir 80 riesgos, pero lo importante es priorizar los más importantes y trabajar y gestionarlos estratégicamente. Siempre es trabajar, el segundo punto es trabajar un programa bajo un esquema UCIP, Owner Controlled Insurance Program. En la medida que sea posible que el tomador de los seguros sea el concesionario. En el caso de las APPs en Colombia es así, especialmente para los principales contratos, pero no en todos los proyectos de Project Finance es igual. La idea es que los seguros los contrate el concesionario en la medida que va a tener el control sobre los mismos. De cara a un financiador, difícil para un financiador a tener recurso o irse a un seguro contratado por un contratista o un subcontratista. Entonces, adicionalmente es mucho mejor para un concesionario o un inversionista que quien lo asesore en seguros es su asesor, no que termine el día de un siniestro ya acudiendo a una póliza que está contratada por el contratista y el subcontratista. Contar con la información a tiempo y actualizada para cotizar los seguros. Estos proyectos de Project Finance son proyectos grandes con valores muy importantes y el mercado asegurador que los cotiza es un mercado muy pequeño y limitado. Por ende, la recomendación es que se trabaje con el suficiente tiempo. Acá obviamente involucraremos a las compañías de seguros, pues nosotros como corredores y como asesores en riesgos siempre hacemos el ejercicio de manera oportunamente para traer a los mercados que pueden cotizar este tipo de seguros para obtener mejores resultados desde un punto de vista de precio y cobertura. Y hay que gestionar a los asesores legales de todas las partes, porque acá realmente el asesor legal lo tienen los financiadores, lo tiene el sponsor, lo tiene el EPCista. Entonces, si no alineamos a todas las partes, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, muy difícilmente vamos a sacar adelante un programa exitoso de seguros para el proyecto. Y finalmente, no subestimar el proceso. Cada proyecto tiene sus particularidades. El hecho de que se haya hecho exitosamente un proyecto en el pasado en otro país no significa que en el caso particular de Panamá se va a hacer a la perfección. Entonces la anticipación, la alineación y contar con un buen asesor es la clave en este tipo de proyectos. Por mi lado no es más y muchas gracias a todos. Daniel, nos han llegado 4 preguntas
Las voy a ir leyendo para poder contestarle y agradecerle a los que hicieron las consultas. La señora Silvia dice, la frecuencia de los defectos en la construcción tienen una frecuencia alta según el mapa de riesgo presentado en la diapositiva 6. Este riesgo es asignado al privado. ¿Hay algún proyecto en el cual este riesgo se haya materializado? ¿Cómo ha afectado al proyecto, a la entidad gubernamental, al contrato, al concesionario? Una muy buena pregunta, Silvia, y súper interesante, especialmente en la experiencia en Colombia. Efectivamente, es un riesgo asignado al privado. En el caso de Colombia, los estudios y diseños, creo que los entregados en estos contratos de APPs, en caso de Colombia, son fase 2. Ahora es responsabilidad del concesionario revisarlos, adoptarlos y volverse responsables por los mismos. Contractualmente se vuelven responsables por los mismos. En ese orden de ideas, cualquier modificación que deba hacerse los mismos ya se convierte en un riesgo del privado. Entonces, caso particular de Colombia, y sabemos que en la gran mayoría de los escenarios de las APPs, no solo en Colombia, sino en otros países, ese riesgo está asignado al privado. Por lo cual vemos difícil que sea asignado al público. Ahora, ¿cuál ha sido el desenlace de esto? En el caso particular de proyectos de APPs en Colombia, ha habido varios siniestros por errores de diseño. Nosotros hemos participado en los mismos y lo que vemos es que los seguros son indemnizatorios. Es decir, si yo tengo planeado hacer el corte en una montaña con cierta pendiente y ese corte resulta que me costaba a mí no sé, 5 millones de dólares y hacer la construcción de la vía. Pero resulta que esa pendiente era equivocada, ahí es donde está el error de diseño, debe hacerse una pendiente diferente. Y se vino por abajo la montaña. Posiblemente lo que toque construir ya no es viable hacerlo, porque es que ya no hay ya no se puede construir una vía en esa sección, se vino por abajo la montaña. Entonces de pronto toca construir un viaducto. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este caso? Lo que estaba presupuestado para construirse eran 5 millones de dólares, que era el corte de la montaña y adicionalmente la construcción de la vía. Ahora bien, ya no se puede hacer. Y como no se puede hacer, toca construir un viaducto. Y el viaducto ya no vale 5, sino que vale 50. Entonces, ahí es donde posiblemente se presentan las grandes dificultades desde un punto de vista de los errores de diseños en materia de seguros en este tipo de proyectos, porque cuando producto de un mal diseño se viene para una montaña, que es responsabilidad del contratista, pues cómo se entra de alguna u otra manera a buscar que una aseguradora pague una indemnización por algo que no estaba planeado hacerse, ¿no? Entonces ahí queda como en un respectivo limbo lo que sería el alcance de la indemnización. Bueno, no, el alcance de la indemnización va a ser insuficiente por parte del mercado asegurador, pero queda un poco el limbo la posición del sponsor del proyecto porque contractualmente puede estar asumiendo el riesgo y desde esa perspectiva, pues si ustedes están identificando o cuando salga la información del contrato en Panamá, si ustedes ya identifican que ese es un riesgo que tienen, pues tienen que exponérselo al Estado, porque llega un punto en donde está bien, por un error, digamos, si fuera un caso de fuerza mayor, pues caso de fuerza mayor, toda la montaña no está segura, si es por lluvias fuertes, se vino toda la montaña abajo, pues la aseguradora responde por lo que se le reportó, pero el resto es un evento de fuerza mayor. ¿Está asegurada toda la montaña? No, entonces se le puede reclamar eso al Estado, pero cuando es un error de diseño y es responsabilidad del constructor, ahí es donde posiblemente puede, que por ende también es una responsabilidad de la concesionaria ante la entidad contratante. En ese escenario hay que revisar muy bien si esa responsabilidad es totalmente del constructor y ustedes mirar a ver cómo administran ese riesgo. Esa es la realidad de ese punto. Espero haberla respondido, Silvia. Si hace falta algo adicional, pues nos cuentas acá por preguntas y respuestas. Gracias, Daniel. La consulta de la señora Ana Morales. ¿Consideran necesario el cierre financiero del proyecto
previo al inicio de la etapa de construcción en un proyecto APP? Pues les cuento la experiencia en Colombia. En Colombia, en los proyectos de 4G, para iniciar la fase de construcción se tenía que acreditarse que se contaban con la disponibilidad de los cupos financieros y el interés de unos bancos para poder financiar el proyecto. Y lo que sucedió es que la gran mayoría de los concesionarios iniciaban las fases de construcción, y realmente tenían interés y estaban negociando el contrato de crédito, es la financiación o el cierre financiero, pero no tenían el cierre financiero del proyecto. Pero igual ya habían arrancado construcción. Varios concesionarios, y a raíz con lo que sucedió en su momento de todo el problema del Lavallato, pues se restringió el mercado de financiación de proyectos en caso particular de Colombia, y fue muy difícil para varios concesionarios acceder a esos créditos de manera oportuna y eficiente. Entonces, yo pensaría que el hecho de que en ese escenario no hayan tenido que tener el cierre financiero listo antes del inicio de la fase de construcción es positivo, porque les permitió avanzar, obviamente, con su propio patrimonio, con unos créditos puentes o con algunos esquemas de avance del proyecto. No obstante lo anterior, eso también se prestó para que muchos proyectos se terminaran dilatando. Y en mi opinión, el deber ser es que previo al inicio de la construcción debería estar ya el cierre financiero, por lo menos el contrato de crédito firmado. Que los desembolsos vengan más adelante es otro asunto, pero por lo menos el contrato de crédito firmado, porque eso es lo que le garantiza tanto al concesionario como a la nación que el proyecto va a tener los recursos para poder ser construido. Y desde ese punto de vista, la experiencia de Colombia, de las 4G, terminó llevando a que para los proyectos de quinta generación de infraestructura vial, que son los que se han licitado primordialmente en los últimos 2 años, sea un requisito lograr el cierre financiero, es el contrato de crédito previo al inicio de la fase de construcción. Ya acreditar los cupos y el interés de los bancos no es suficiente, ya toca tener el contrato de crédito finiquitado. Entonces, Ana, desde ese punto de vista, es necesario. Pensaríamos nosotros que eso seguramente va a ser la experiencia que ustedes van a vivir en Panamá también. Excelente, gracias. Javier Ortiz nos hace 2 consultas. Vamos con la primera. Usted está dando input de cómo debe ser la garantía de cumplimiento que el concesionario ponga a la República para que se parezca más a lo que piden los bancos. En Panamá, las fianzas de cumplimiento son gatilladas en cierta instancia solamente, y el texto es regulado por la Contraloría General de la República. Todas son iguales. Para las APP, ¿hay una oportunidad para hacer un texto que funcione? Bueno, muy bien. Acá es importante entender qué garantías hay en el contrato. Entonces, hay unas garantías a nivel de concesionario, que es el sponsor, que es el SPV, y esas garantías que debe entregar el concesionario a la nación, a la entidad estatal que celebre la APP. Entonces, esa garantía va de acuerdo a esos textos que establece la Contraloría General de la República, y muy seguramente eso no se va a modificar. Entendemos eso es un requisito legal, tal cual como ocurre en Colombia, y eso se tiene que entregar porque la ley exige que se entreguen esas garantías. Ahora bien, hay otras garantías de cara al contrato que están asociadas, por decir, a contribuir el equity del proyecto. Entonces el financiador le dice al sponsor, oigan, el contrato usted tiene que aportar, por darles un ejemplo, $50 millones en un periodo de 3 años o 4 años de la fase o la etapa preoperativa del proyecto, de las fases de preconstrucción y construcción. Entonces, para que el banco tenga la certeza de que se van a aportar esos dineros y no va a haber un incumplimiento, pide una garantía líquida. ¿Listo? Eso como para tenerlo claro desde qué se pide a nivel de concesionaria, qué se pide a nivel de sponsor por parte de los financiadores de un proyecto. Ahora, a nivel de construcción, ya cuando se entra el riesgo de construcción, se piden otras garantías. El concesionario le pide una fianza
que es la típica fianza con un texto entre privados en Panamá. Y esa fianza está destinada a indemnizar los perjuicios asociados a un incumplimiento del contratista. No obstante, nosotros sabemos que estas fianzas son condicionales, es decir, no se indemnizan inmediatamente. Los dineros se pueden recuperar al año, a los 2 años, a los 3 años, mucho más adelante, dependiendo de si hay una disputa judicial o no entre el EPCista y el concesionario. Entonces, en la medida que ese producto no tiene la liquidez que busca un financiador, el financiador, vía contrato EPC, le exige al concesionario pedirle una garantía cuasi líquida o líquida al consorcio constructor o al EPCista. Y esa garantía líquida puede ser una carta de crédito, puede ser una fiducia en garantía, diferentes esquemas se podrían negociar. Ahora bien, esta garantía líquida se puede sustituir por medio de estas soluciones que nosotros les mostrábamos al final, que son los completion bonds, que son unas soluciones cuasi líquidas que permiten liberar esos cupos de crédito, y adicionalmente es una solución mucho más propositiva, mucho más estratégica de cara a buscar lo que busca el banco. Hey, si se incumplió el consorcio constructor o el EPCista, yo dispongo los recursos en un tiempo que es totalmente prudente y estratégico para contratar a un nuevo EPCista e invertir todos los recursos necesarios para llevar a la obra o desatrasar la obra. Obviamente hay otras coberturas adicionales en este tipo de soluciones. No voy a entrar en el detalle porque podríamos demorarnos bastante más en este proceso. Sin embargo, ese completion bond es un texto ya también diferente y especializado que hay para el tema. Veo tu pregunta, Javier, que si el completion bond existe en Panamá, dado que son soluciones estructuradas primordialmente para APPs, en la medida que ustedes están comenzando con este tipo de contratos, la realidad de la situación es que pues todos estaríamos nuevos de cara a explorar un completion bond para este tipo de proyectos. No obstante, si la estructuración de las APPs en Panamá es muy similar a cómo se ha estructurado en Colombia, no habría inconveniente que capacidades internacionales y de pronto también algunos locales de Panamá se desplegaran para un completion bond. Estos son textos que se negocian entre el financiador, el concesionario, el EPCista, y usualmente siempre se llega a un punto que sea suficiente en cuanto a su alcance la cobertura para todas las partes. Tenemos una última pregunta de parte del señor Bernal. Consulta si el mercado asegurador panameño está preparado jurídica y técnicamente para otorgar la amplia variedad de garantías a emitir en este tipo de APP. Usualmente las fianzas son esencialmente de cumplimiento, propuesta o anticipo, pero no a primer requerimiento. La legislación panameña permite emitir todo tipo de garantías requeridas por la APP. Muy bien. Con relación a esa pregunta, las garantías a favor de entidades estatales son garantías a favor de entidades estatales y eso no va a cambiar. Eso se mantiene. Y desde ese punto de vista, las garantías adicionales que vemos en este tipo de proyectos son más requerimientos de los financiadores que requerimientos de las entidades públicas o las entidades estatales que estructuren, liciten y ejecuten este tipo de proyectos de asociación público-privada. Yo creo que eso es lo principal. Ahora, que si el mercado asegurador panameño está listo para poder trabajar este tipo de proyectos, siempre y cuando haya una buena estructuración desde un punto de vista de cómo se contratan las garantías en cada una de las fases, sus respectivos montos, pues el mercado asegurador panameño, que a su vez viene respaldado por un mercado de reasegurador internacional,
no debería tener inconvenientes con eso. Pero de nuevo, debe estar asociado a una muy buena estructuración de esas garantías, por lo menos en las que se exigen a nivel estatal. Ahí obviamente, Adriana, tú me complementarás si hay algo particular o algo diferente que estamos viendo, pero el mercado panameño es un mercado desarrollado con varias afianzadoras. Adicionalmente cuenta con el respaldo de los principales reaseguradores del mundo y los principales proyectos, mejor dicho, proyectos incluso mucho más grandes, con el mismo canal, que se han hecho en Colombia han tenido garantías. Sabemos que ese no es un proyecto de asociación público-privada, pero el hecho de que ya el mercado conoce el mercado panameño, el mercado internacional, pues debería existir las capacidades para poder respaldar este tipo de proyectos en el país. Entonces, con eso te respondo la pregunta. No obstante, sí es importante recalcar que un tema son las garantías que a favor de las entidades estatales, y otro tema son las garantías ya a nivel de privados, que son exigidas vía el financiador por parte de la concesionaria al consorcio constructor o el EPCista. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, la verdad que ha sido súper interesante. Vamos a estar compartiendo la grabación en el portal de socios de los miembros de la Cámara de Comercio. Asimismo vamos a estar enviando una encuesta sobre temas que pueden ser de interés sobre APPs. Gracias nuevamente Marcos y Daniel y Adriana, por supuesto, pues por haber participado el día de hoy, y a todos los participantes. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos, buen día. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación también. Buen día a todos. Hasta luego.